Y así fue como una persona perdió su trabajo por culpa de los sindicatos. Bueno, en parte por culpa de los sindicatos y en parte por culpa de hacer caso a personas que no tienen toda la información y dan recomendaciones pues sin la información y como si estas recomendaciones no tuvieran ningún efecto. Antes de nada os pongo un poco en contexto. En España las empresas tecnológicas, las llamadas consultoras, suelen, casi todas, por no decir todas, las pequeñas sobre todo, incurrir en cesión ilegal de trabajadores. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es que una empresa funciona como si fuera una empresa de trabajo temporal, una ETT, sin serlo, y esto no es legal, según el Estatuto de los Trabajadores. Para operar como una ETT pues tienes que tener una serie de permisos, ¿vale? Entonces las consultoras lo que hacen básicamente es vestir esta cesión de trabajadores y la visten como si fuera un servicio. Pues os pongo un ejemplo sencillo. Una empresa X me pide un desarrollador en .NET o en Python, en lo que sea, y lo visten como si nosotros realmente no estuviéramos cediendo a un trabajador, sino que le estamos haciendo un servicio de un desarrollo, ¿vale? Esto lleva unas connotaciones que hay que cumplir, que nadie las cumple, que es, por ejemplo, que la aprobación de las vacaciones pues las tiene que hacer la empresa. Cualquier tipo de permiso tiene que ser con la empresa, tiene que haber un jefe de proyecto. Pues, ninguna empresa lo hace, o sea, todas o casi todas, el 90% diría yo, incurren en esto, en cesión ilegal de trabajadores, y es algo que está consentido y que, bueno, pues puedes conocerlo o desconocerlo como trabajador, pero es algo que funciona así. Y nosotros como en esta consultora pues tenemos diría al 70% de la plantilla en esta modalidad. Le teníamos cedidas en diferentes consultoras más grandes, pues en Indra, Everis, en Cliente Final y demás, y ahí estaban, eran proyectos más o menos estables. Entonces ellos no tenían ningún tipo de problema porque estaban en proyectos chulos, estaban bien pagados por nuestra parte, y aparte pues bueno, pues tenían las ventajas de estar en una empresa pequeña en las que se les trata pues de otra forma que no se tratan las empresas más grandes. Pues bien, tenemos un chico que por una situación personal, su padre tenía cáncer, pues faltaba muchísimo el trabajo, falta mucho, y en esta modalidad de trabajo de operar como una ETT, pues claro, cuando el trabajador falta trabajo, pues el coste se lo come la empresa, o sea, no lo comemos nosotros. Y en este caso, pues el chico nos está dando unas pérdidas tremendas económicas. Obviamente, dada la situación del chico, pues no le vamos a despedir porque era una situación dramática y no queríamos, ante todos humanos. Y bueno, pues entendimos la situación, le ayudamos en lo que pudimos. Ya digo, estuvo muchos meses así, encima de él, muchas veces pues faltaba sin avisar. Bueno, pues nosotros apechugamos porque la situación era difícil. Además, yo me reuní personalmente con él varias veces y me contó que la situación familiar además era más compleja porque pues el padre, ya digo, estaba en cáncer, su hermana tenía un trabajo muy precario que cobraba muy poquito y el sustento de la familia pues era suyo, era su salario, y con nosotros pues cobraba bastante bien. Finalmente el padre de este chico pues falleció al paso de los meses, y ya el chico pues pudo empezar a trabajar de una forma normal y empezamos ya a facturar por él de una forma normal. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Cuando, pues no lo sé, un mes, quizá un mes y medio después de incorporarse y empezar a trabajar normal, recibo una denuncia en la oficina, y es una denuncia a este chico que nos denuncia por cesión ilegal de trabajadores. Claro, a mí me sorprende muchísimo porque yo con este chico había tenido mucha relación, había estado muy cerca de él, le había ayudado mucho, y me sorprendía mucho que nos hubiera denunciado. Entonces automáticamente cogí el teléfono y le llamé para preguntarle qué había pasado. Y nada, simplemente él me dijo que no, que él estaba muy contento con nosotros, que nos agradecía mucho el trato, pero que el otro día, estando ahí en la cafetería del proyecto en el que estaba, le vino una persona ¿cómo se llama? Una persona del sindicato, y le dijo que podía denunciarnos por cesión ilegal de trabajadores y pasar a la plantilla de la empresa final, podía pasar a la empresa más grande. Y el chico, pues ni corto ni perezoso, pues se asesoró, fue y lo hizo. Claro, yo le dije, bueno, pero es que no entendía, digo, bueno, estás en tu derecho, si quieres hacerlo, pues hazlo y ya está. Yo ya sabía cuál iba a ser el final de todo esto. Llegó la denuncia, hablamos con los abogados de la otra parte, porque cuando denuncian así, pues te denuncian a ti como consultora y denuncian a la empresa a la que quieren pasar, a la que ellos entienden que realmente forman parte de la empresa grande.
Obviamente la empresa grande dijo que no iban a ir a juicio en ningún caso, que estas empresas grandes suelen trabajar con concursos públicos y demás, que no quieren juicios laborales, ni mucho menos. Entonces, pues que aceptaban y que le integraban en su plantilla, le absorbían, vamos. No nos lo dijeron directamente, pero yo sabía lo que iba a pasar. Al pasar en una empresa tan grande con muchos proyectos por toda la Comunidad de Madrid, pues lo que hicieron fue hacer la vida imposible a este chico. Se incorporó. ¿Dónde vives? En Aranjuez. Pues te voy a mandar un proyecto en Torrelodones. Entiendo que sería así lo que harían, porque al cabo del año le despidieron y al final este chico pasó de tener un trabajo estable con nosotros en una empresa en la que se le cuidaba, se le pagaba bien, el chico estaba contentísimo, pasó a formar parte de una empresa muy grande en la cual era un número, y además un número que había denunciado a la propia empresa, con lo cual tenía los días contados. Y realmente todo esto, pues mira, pues todo esto al final es la consecuencia de un consejo. Bueno, no es interesado, porque el chico del sindicato no ganaba nada, pues entiendo que sería un idiota de estos que te hacen recomendaciones sin tener toda la información y sin entender que esto puede tener consecuencias negativas para la persona. Entonces, yo siempre recomiendo, en cualquier ámbito, todo el mundo en este país es experto en todo. Seguro que tenéis algún amigo experto en inversiones, en expertos fiscales, expertos laborales. Bueno, coger todos los consejos, dudar de todos los consejos, informaros bien antes de tomar decisiones y tener mucho cuidado con los consejos que seguís.